solamente el proceso, que se puede clasificar ya sean adjetivas o sustantivas, si atacan el pronunciamiento, si son nominadas o innominadas, y sobre todo, bueno, nada más para destacar esto, las acciones perentorias, ¿no? Que las acciones perentorias son aquellas que anulan definitivamente la acción y las dilatorias son aquellas que lo que buscan son postergar o dilatar la contestación de la demanda. Y nos menciona que en este tipo podrían ser las excepciones de incompetencia, de litispendencia o defecto formal de la demanda. Y pues en general eso era lo que yo quisiera comentar, maestro. Bien, perfecto, Santiago. Gracias por su empeño ahí en haber revisado el documento. A ver quién tenía aquí una mano levantada. Vicente, ¿cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, profesor. Aunado a lo que comentó mi compañero, me gustaría comentar acerca de las excepciones dilatorias, precisamente igual de la lectura que nos dejó, sobre que Ricardo Reimundi nos decía que estas eran básicamente, o la consideraba como la incompetencia, como la falta de capacidad procesal o de personería, la litispendencia, los efectos legales, el arraigo, y básicamente que son excepciones perentorias, las cosas juzgadas, la transición y la prescripción. Es lo que me quería ahí aunar, lo que comentó mi compañero. Ok, a ver, un momento que lo anoto aquí. Gracias. Gracias, Vicente. Daniela Palau, adelante. En cuanto a la excepción, es un medio, bueno, vimos que es un medio de defensa que tiene el demandado para oponerse a a la acción que el actor presenta. Y hay dos, bueno, las dividimos en dos, las excepciones procesales y las sustanciales. También vimos la tutela jurisdiccional, que se refiere a que toda persona tiene derecho a que una persona de los tribunales le, como que la represente. Y vimos que está en el artículo 17. Y este derecho es tanto para el demandado como al actor. Ok, perfecto. A ver, déjame ver. Sus apellidos, por favor. Palau González. Sí. Gracias, Daniela. Irlanda, adelante, por favor. Pues también como creo ya mencionaron, pues vimos las acciones ejecutivas, que era cuando el actor pretendía una resolución que ordenaba la realización colectiva de un derecho que es reconocido, y también sobre las acciones cautelares, que lo tenía que llevar pues de manera provisional con la intención de poder evitar un daño. Y también vimos las acciones privadas, bueno, como particulares, que esas protegían como los intereses individuales. Y por otro lado, las acciones públicas, que se tenía que dar pues una seguridad pública. Y también tenía como que ver lo de las acciones colectivas, que el beneficio no se hacía como para una sola persona, sino también se daba la resolución en un bien colectivo. Ok, bien, Irlanda, adicional a eso lo que vimos, correcto. Emiliano, adelante. Sí, profe. Bueno, pues como ya mencioné mis compañeros, se habló sobre la acción y las excepciones. En cuanto a la acción, pues su concepto, sus condiciones, requisitos, clasificación, lo mismo con las excepciones, ¿no? Ahondar un poco más en la tutela jurisdiccional, que es un derecho que todos tenemos, es un derecho que lo definía Jesús Zamora como un derecho público, irrenunciable, subjetivo, abstracto. Tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional, que dice, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Y también que el derecho despliega sus efectos en tres momentos, ¿no? Que también vimos en su momento, que era acceso a la justicia, asegurar que ante los tribunales
se siga un debido proceso. Y creo que, bueno, eso resumiría también un poco más. Ok, gracias, Emiliano. Enrique, adelante. Sí, buenos días. Bueno, complementando con la lectura de la excepción, yo agregaría que habla acerca de que hay tres acepciones o tres momentos en los que se utiliza este. Habla de un sentido amplio, un sentido restringido y un sentido estricto. En el sentido amplio hablaba que era que toda defensa que se opone a una acción, ya sea esta acción dentro de un procedimiento. En el sentido restringido, por lo que recuerdo, hablaba sobre una defensa que estaba sobre un hecho solamente. Se enfocaba acerca de un hecho en específico. Y en un sentido estricto, habla acerca de una defensa que está fundada sobre este hecho que se va dirigida hacia un juez que puede tomar en cuenta cuando solamente el que está realizando la excepción la está mandando, la está realizando. Y bueno, esto se confunde mucho con la palabra entre excepción o la palabra defensa, que comentan que hay mucha confusión respecto a la idea que tienen de uno de otro, ya que uno habla acerca de un procedimiento, pero otro habla acerca de una oposición. Pero reconocen que hay tres momentos que se logran diferenciar. Uno es sobre que la defensa habla que es un género, mientras que la excepción es una especie, que esto yo lo quiero asumir como dentro de la excepción se encuentra la defensa. Dentro de la defensa habla que puedes hacer esta excepción. También habla que la excepción lo que trata de hacer es destruir la acción que el otro está provocando, mientras que la defensa lo que se puede hacer es dirigir los elementos o la acción que va a realizar esta misma persona. Y habla acerca de un procedimiento, que la excepción solamente habla acerca de un tiempo específico que se puede realizar, mientras que la defensa se puede realizar en cualquier momento, siempre y cuando sea antes de que se dicte la sentencia. Ok, bien, gracias, Enrique. Aquí lo tengo anotado. Bien, antes de iniciar, quisiera hacer una última pregunta. A ver, de los que no han participado el día de hoy, de manera voluntaria, ¿quién me quiere decir cuál es la diferencia entre una excepción perentoria y una excepción dilatoria? A ver. Jocelyn, adelante, le escucho. Pues yo recuerdo que menciona que la excepción perentoria, digamos que en palabras fáciles, anula definitivamente el proceso y las dilatorias solamente lo retrasan. Muy bien, efectivamente, gracias, Jocelyn. En ese sentido, tenemos excepciones perentorias y excepciones dilatorias, ¿no? Las excepciones dilatorias, como su propio nombre lo señala, son aquellas que únicamente tienen como finalidad retrasar el procedimiento, ¿no? Tal como, pues, por ejemplo, la incompetencia, pues es una excepción dilatoria, porque no destruye como tal el proceso, sino únicamente lo va a retardar. Si yo voy y presento una denuncia, por ejemplo, en el Estado de México, cuando los hechos se cometieron en la Ciudad de México, la denuncia la van a iniciar y puede que hagan algunas diligencias, pero en un momento dado, la misma carpeta se va a declinar la competencia hacia la Ciudad de México porque los hechos sucedieron en esa circunscripción territorial. Entonces, solamente nos va a quitar un tiempo. ¿Cuánto? Posiblemente entre 15 días a 25 días, un mes más o menos, es lo que nos va a estar retrasando, pero una vez que llegue a Ciudad de México se continuará con su integración y esto, pues bueno, no habrá como tal algún tema que pudiera afectar al proceso, ¿no? Diferente sería a las perentorias, las cuales van enfocadas a destruir la acción, ¿no? Hablábamos ya, por ejemplo, del tema de la excepción de pago, ¿no? Donde una persona interpone una demanda en contra de otra por un incumplimiento de un contrato
y la persona demandada señale, ¿sabes qué? Yo te opongo la excepción de pago en virtud de que la cantidad que tú me estás reclamando, yo ya te la deposité, ya te pagué y aquí está, lo exhibo, ¿no? Entonces ahí el proceso se paralizaría y podría concluir porque estamos afectando ya directamente a la acción de la parte demanda, de la parte actora, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte adicional que quería comentar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar un poco respecto de lo que es proceso y enfocarnos un poco a los puntos principales en sí del propio proceso, ¿no? Eh, Como tal, qué es lo que entenderíamos en sí como el proceso? Nos dice, se caracteriza por su finalidad jurisdiccional compositiva del litigio, mientras que el procedimiento es una coordinación de actos en marcha relacionados o ligados entre sí por la unidad del efecto jurídico final. ¿Cuál es esta unidad del efecto jurídico final? Pues obviamente la finalidad es obtener una sentencia, que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento suyo, ¿no? Entonces, este es un primer momento que podremos ahí advertir. ¿Jackie me escucha? Sí, profe, dígame. ¿Cuáles son los elementos que podemos identificar en un proceso? ¿Qué es necesariamente lo que debe de concurrir para que podamos hablar de un proceso? Primero que exista como un medio por el cual, o sea, que exista una pretensión. Primero. Después, lo que le comentaba para llevar a cabo, por ejemplo, una denuncia o una demanda. Entonces debe de haber una investigación, debe de cumplir con ciertas etapas como juicios, el desahogo de pruebas, y ya finalmente, digo, así a grosso modo, una sentencia. Ok, correcto, Jackie, muchas gracias. Efectivamente, bueno, para que podamos hablar del proceso, tenemos que tener pues un conflicto de intereses, el cual pues sea necesariamente relevante para el ámbito jurídico, para la norma. Tener la intervención de un tercero órgano por parte del Estado, un órgano pues la mayoría de las veces jurisdiccional, el cual se va a encargar de recibir la demanda o la denuncia y llevar a cabo, a llegarse de los elementos necesarios, elementos probatorios, escuchar a las partes y finalmente resolver la controversia a través de una sentencia, ¿no? La cual se va a buscar que surta sus efectos y sea ejecutada. Entonces, eso es lo que vamos a llamar propiamente el proceso, ¿no? Todo ese camino, el cual nos va a llevar a una finalidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Carneluti, ¿cómo lo define? Lo define al proceso como la suma de actos que se realizan para la composición de un litigio, es decir, para que se arregle un problema, mientras que el procedimiento nos lo manejan como el orden y la sucesión de su realización, ¿no? El procedimiento generalmente genérico, ¿no? El procedimiento es pues cada una, cómo se van a llevar a cabo las etapas, ¿no? Primera fase probatoria, postulatoria, etc., ¿no? Genéricamente cómo se van manejando. Y el proceso nos lo marca como la suma de todos estos actos. Entonces, ya ven, ustedes recordarán que en las clases anteriores les había comentado que podemos incluso tener un poco de, no sé, tal vez un juego de palabras, ¿no? Porque en materia penal es más claro, dado que el propio Código Nacional lo establece, que se trata el proceso y que se trata el procedimiento. Sin embargo, aquí nos dicen, pues el proceso pues es simplemente el conjunto de actos que se llevan a cabo para que se solucione un conflicto, mientras que el procedimiento nos los engloba como la forma en cómo se ordenan esa serie de actos para llevar a cabo, para llegar hasta el final, hasta la finalidad que pues, es obtener una sentencia, ¿no? Entonces, así es como nos lo van marcando, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Ovalle Favela señala que
es un conjunto de actos mediante los cuales se constituye, se desarrolla y termina la relación jurídica que se establece entre el juzgador y las partes, así como las demás partes, las demás personas que intervienen en él. Y tiene como finalidad dar solución a un litigio planteado por las partes, ¿no? A través de una sentencia del juzgador basada en hechos afirmados y probados y en el derecho aplicable, así como en su caso obtener la ejecución de una sentencia. Aquí, bueno, pues tenemos que hablar sobre las partes, ¿no? Principalmente porque únicamente vemos que, por ejemplo, en materia civil está el actor, el demandado y el juez, pero ¿cuáles son las otras partes o a qué se refiere con las demás personas que intervienen? Eh, ¿qué otro tipo de personas podrán intervenir dentro del procedimiento? Avi Peña, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, si no está Avi, a ver, aquí, Jackie, adelante, le escucho. No sé, se me ocurren que testigos o como en las audiencias, no sé, lo digo basado en el caso de eh, series de televisión y demás, que hay como personas en un juicio, ¿no? Que están ahí como solamente observando, que no pueden intervenir, pero que están ahí observando. Bien, bien, Jackie, gracias. Podemos hablar de testigos, sí. Santiago, adelante. En materia penal podría ser el juzgador y en poderes de la policía de investigación o ministerio público. Ok, bien, sí, en materia penal efectivamente son otra de las partes. Falta uno de los elementos que pues esto engloba, pues yo considero que a todas las materias, es común a las demás materias. Pamela, ¿le escucho? También pueden ser los peritos, profe. Es correcto, es la parte fundamental que hacía falta en esta relación de sujetos procesales. ¿Me da su apellido, por favor? Sí, es Flores Vázquez. Correcto. Efectivamente, son los peritos. ¿Por qué los peritos? Porque recuerden ustedes que quien afirma está obligado a probar, ¿no? Es uno de los principios de derecho que tenemos. E igualmente el que acusa está obligado a probar, ¿no? La misma situación, pero en materia penal. Entonces, si yo afirmo algo, ¿cómo lo voy a probar? No nada más puede ser en ocasiones con una documental. Se da el caso de que personas demandan y la contraparte desconoce el documento, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer ahí en ese momento para llevar a cabo un esclarecimiento de lo que se está sometiendo a proceso y que el juzgador tenga mayor certeza? Pues necesariamente se requiere la intervención de un perito en materia de grafoscopía, documentoscopía, para que pueda determinar la validez del documento, si las firmas son correctas, si se trata de un documento que fue elaborado de manera pues tendenciosa, fraudulenta, de que realmente no es un documento, ¿no? O es en materia civil. En materia penal, pues si yo acuso a una persona de probablemente de un homicidio, como el homicidio que comentábamos la clase anterior, necesariamente vamos a tener que llamar a un perito en criminalística que determine una mecánica de hechos, a un perito en materia de medicina legal que determine la causa de la muerte, etc., 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 ¿no? Entonces, son partes que intervienen dentro del proceso, pero que no necesariamente están relacionadas con el conflicto principal, ¿no? O sea, pues quienes tienen el conflicto principal será el actor, la demandada, el imputado, la víctima. Pero ya los demás son partes que sí están en el proceso, pero el problema no es de ellos, ¿no? Llámese asesor jurídico, defensor, juez, ministerio público, policía de investigación, peritos, secretario de acuerdos, y bueno, ya iremos viendo conforme vayamos avanzando cómo se componen estas partes, ¿no? Igualmente,
pues bueno, ahí espero nos podamos organizar en algún momento para poder llevar a cabo ahí una pequeña visita, ya sea a fiscalía o a algún reclusorio. Juzgados penales, la verdad, pues bueno, se encuentran en pandemia, por lo tanto no se admiten personas o público, ¿no? En las mismas. Pero bueno, pues dentro de lo que pueda mostrarles, ténganlo por seguro que así lo haremos, ¿no? También nos señala que dentro del proceso es la suma de actos por medio de las cuales se constituye, se desarrolla y se termina una relación jurídica. Su finalidad es dar solución al litigio planteado por las partes a través de una sentencia que debe dictar el juzgador, así como que dicha sentencia se cumpla o se ejecute. Si ven, pues no tiene mayor problema. Hay una parte la cual he hecho un poco, pues, caso omiso dentro de esta unidad. Si ustedes es su deseo que lo abordemos, me comentan y lo abordamos, que es lo relacionado a las teorías que explican al proceso, ¿no? Hay algunas que dicen el proceso es un contrato, es un cuasicontrato. Para ser sinceros, desde el punto de vista personal, basta con que el proceso lo entendamos de esta forma, o sea, es una forma de solucionar un problema y el cual va a llevar a cabo una serie de actos que se deben de respetar, porque si no se respetan en un momento dado, podrá tener como consecuencia violación a derechos humanos. ¿Y qué va a pasar si se llega a violentar ese proceso? ¿Qué pasa? A ver, Avi me dice que ya había regresado, ¿no? Avi anda por ahí. Sí, aquí estoy. ¿Qué pasa si se llega a violentar el proceso, si no se siguen las formalidades que hemos estado viendo por parte de la... Podemos demandar, o sea, por un amparo. Sí, por un amparo, pero básicamente, ¿por qué sería? O sea, va bien, pero dígame. Pues porque no están respetando nuestros derechos que teníamos. Es correcto. Entonces, la contravención a llevar a cabo el proceso en sus vertientes que hemos abordado trae como consecuencia una violación a derechos humanos. Bernacho, adelante. Era lo que le decían, faltas el debido proceso. Es el debido proceso, efectivamente. Efectivamente, gracias. Entonces, pues, por eso les digo, eso es como lo más aplicable, ¿no? Ya el tema de lo de las teorías, pues bueno, es más doctrinal. Imagínense ustedes que lleguen con el juez y le digan, bueno, pues estamos aquí en un proceso, el cual lo vamos a entender como un contrato, bla, bla, bla. La verdad, yo no leo mucho. Son cosas que están bien, ¿no? Igual y no sé, si quieren les paso el libro y lo leen, pero pues a ver, no sé, ustedes me dirán. Continuaré y al final pues ya me dicen si quieren lo abordamos o hacemos ahí algo con esa parte, ¿no? Nos habla también de, bueno, principalmente etapas dentro del proceso penal, ¿no? ¿Cuáles son estas etapas? Conforme al Código Nacional, recuerden ustedes, habíamos dicho el artículo 211, que ese pues es de cajón para en cuanto ustedes lleven la materia, de ahí partimos, ¿no? Habíamos hablado que el proceso penal se compone de 3 etapas, ¿no? La etapa inicial, la etapa intermedia y etapa de juicio. Principalmente el proceso se inicia a través de una noticia criminal o de una denuncia de hechos o de una querella o de una denuncia anónima, ¿no? ¿Cuál es el efecto inmediato de esto? Pues que se inicie una carpeta de investigación, que se lleven a cabo actos de investigación y en su momento que se acredite que se cometió un hecho y existe la probabilidad de que el indiciado o el imputado lo cometió o al menos tuvo una participación en su comisión. Si una vez que el Ministerio Público ha reunido estos requisitos, podríamos ya estar hablando de que se solicite una audiencia inicial. Entonces, aquí de todas maneras nos encontramos dentro de la misma etapa, ¿no? De la etapa inicial. La etapa inicial, recuerden, contempla 2 fases, que es la fase inicial y la fase complementaria. Entonces, todo esto, aunque se llama audiencia inicial,
forma parte de esta primera fase, ¿no? Déjenme encontrar aquí, había un documento que quería enseñarles. Espérenme. ¿Hay alguna duda respecto de esto primero que estoy aquí mostrándoles en pantalla? Disculpe, profe, yo tengo una duda, pero creo que está un poquito obvia. Bueno, no sé, pero ¿por qué medio se le notifica a alguien que ha sido denunciado? Por medio de un citatorio. Se les manda a citar a las partes y pues ya de ahí se lleva a cabo la citación. Ahorita les voy a mostrar una carpeta para que la puedan ver. Ahorita lo comentamos, Reyes. Daniela, ¿la escucho? Sí, yo tengo una duda, bueno, es que me confundí. Al final, que dijo que la audiencia inicial correspondía a la etapa inicial, pero lo de fase inicial no, como que me confundí. Sí, es etapa inicial. El código lo maneja, es únicamente una etapa, ¿no? En esta etapa inicial vamos a tener dos fases, la fase inicial y la fase complementaria. Esta primera fase, la fase inicial, va a comenzar con una denuncia de hechos y va a terminar con una audiencia inicial, en donde se le van a hacer diferentes, la audiencia inicial está conformada por diferentes momentos, ¿no? Principalmente son 5 momentos. Es control de la detención, formulación de imputación, oportunidad para pedir vinculación a proceso, petición de medidas cautelares y plazo para la investigación complementaria. Hablando ya una vez que se fija este plazo de investigación complementaria, entramos a la segunda fase, que ya es la fase complementaria. Y una vez que concluye esta fase complementaria, estaríamos concluyendo con la etapa inicial para comenzar a pasar a la audiencia, a la etapa intermedia. Pero bueno, eso ahorita lo vemos. No sé, Daniela, si le queda un poco más clara esta parte que he comentado. Sí, gracias. Es que solamente me había confundido entre cuándo iniciaba y cuándo terminaba cada una. Pero ya, gracias. Correcto, no se preocupe. ¿Dónde está? Espera un momento, es que ya lo había abierto, pero no me abrió el documento. A continuación van a ustedes a ver un documento de una investigación que se llevó a cabo. La misma es únicamente para efectos didácticos, por lo cual los nombres vienen testados en su mayoría. Se trata de una carpeta que se inició por abuso sexual, ¿no? Entonces, esta es la carátula de una carpeta de investigación. Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, agencia tal. Y aquí vamos a ver uno de los principios, ¿no? La competencia en razón de especialidad. La Fiscalía cuenta con diversas, bueno, pues sí, valga la redundancia, son diversas fiscalías que se encuentran especializadas en ciertas materias. Llámese la Fiscalía de Homicidios, Fiscalía para Feminicidios, tenemos Fiscalía para Niños, Niñas y Adolescentes, Fiscalía de Delitos Financieros, Fiscalía de Robo de Vehículos. Entonces, hay ciertos delitos que merecen una especialización. Habrá otros que se puedan presentar ante cualquier agencia del Ministerio Público. Maestro, se trabó. Sí, de hecho me apareció el anuncio de que anda inestable. Si llega a pasar, me avisan. No me puedo cambiar de red porque no tengo red. Aquí ando conectado con el teléfono. Pero, pues bueno, espero que no se repita. De todas maneras, la sesión creo que grabada queda íntegra por si llega ahí a haber algún tema, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla bueno, de qué es esta carpeta de investigación? Tenemos los números, traen números largos, Fiscalía de Delitos Sexuales es lo que significa. Ustedes cuando lleguen a ver una carpeta de investigación, tienen que fijarse en el número. El número es este, ¿no? Que es carpeta de investigación, Fiscalía de Delitos Sexuales, Fiscalía de Delitos Sexuales -6, es decir, la agencia es la 6,
FDS, Fiscalía de Delitos Sexuales, Agencia 6, Unidad 6, ¿no? O sea, está dentro de la Unidad 6. Aquí le pusieron 102 porque la cambiaron posteriormente. Hay otro guión y otra diagonal, y posteriormente ya vendrá el número de la carpeta, ¿no? 1970. Y así tendremos números que pueden ser 366, 45, dependerá de cada agencia conforme a su libro de gobierno. Ellos tienen un libro donde van anotando cuántas carpetas van llevando al día, y pues ahí les van dando su número. Del 09, ¿por qué? Porque es del mes 09, ¿no? Es decir, es de septiembre de 2019. Denunciante de identidad reservadas de iniciales MAD, de 31 años de edad. Entonces, la denunciante se llama MAD. ¿Por qué? Porque se refiere que en delitos sexuales la identidad de la víctima puede ser reservada, ¿no? Para efectos de integridad y seguridad personal. Agraviadas menor de edad, de identidad reservada, BCA, de 6 años. Imputado, pues aquí le quitamos el nombre de imputado, ¿no? Trae el nombre, pero pues, se testa para que no haya problema. De 46 años de edad, delito, abuso sexual, fecha de inicio, 23 de septiembre de 2019. Entonces, esta es únicamente la carátula, y posteriormente tendremos lo que es el acuerdo de inicio de la carpeta, ¿no? En la Ciudad de México, siendo las 15 horas, el 23 de septiembre de 2019, el agente del Ministerio Público tal inicia la carpeta de investigación, ¿no? Después algunos llevan a cabo un breve relato de qué es el hecho como tal, ¿no? Entonces aquí nos dice, a ver si no viene, bueno, aquí viene el nombre, pero esto viene a colación de cómo van a ir las carpetas de investigación, cómo se van a ir señalando, ¿no? Esta carpeta de investigación, bueno, ahí ven esa parte, ¿no? Déjenme, se las leo, no la comparto porque trae información sensible, es un asunto que todavía está, pues está resolviéndose de cierta manera, ¿no? No sé si alguno de ustedes llegó en un momento dado a escuchar que habían denunciado a un magistrado por abuso sexual a sus 2 hijas, precisamente en el año 2019. ¿Alguien llegó a escuchar esa nota? ¿No? Bueno, ustedes recuerden, es importante que se informen día con día, independientemente de la materia. Pues somos abogados, hay que estar pendientes de todas las notas para, pues en una de esas, ¿qué tal que uno de ellos es su cliente, ¿no? Llega a ser cliente de ustedes. Entonces, este asunto que les comento, fue realizada la denuncia por la mamá, en donde refiere que el papá le hizo diferentes tocamientos a sus hijas, ¿no? Básicamente por ello es que pone la denuncia. La hoja siguiente que les había puesto, el Ministerio Público hace una breve narración, una síntesis de qué es el hecho que se está imputando, ¿no? Así de manera breve, la descripción. Entonces aquí nos dice, la denunciante de iniciales MAD en contra del imputado de nombre tal, según hechos ocurridos a las 20 horas del día 13 de septiembre de 2019 en la carretera México-Querétaro a bordo de un vehículo de puerta. No sabe. En virtud de, refiere la denunciante que su menor hija le comentó que el día 13 de septiembre las llevó de visita a Coahuila y en el camino en Querétaro, estacionado en la carretera, su papá le toca su vagina y en otra ocasión le hizo lo mismo cuando la llevó al cine y en otra ocasión la sienta en sus piernas. Por lo tanto, se determina dar inicio a la presente carpeta de investigación, téngase por iniciada. Y bueno, este es en sí un inicio de carpeta de investigación. Regresando a este punto, ¿no? Veamos esta parte. O sea, está la denuncia de hechos, tal como ya se las había mostrado en una sesión, que ya ven que vimos ahí cómo más o menos llevar a cabo una denuncia. Aquí, pues bueno, vemos cómo se inicia, se da inicio a la carpeta de investigación. Ese es el acuerdo de inicio. Dejen, de hecho se los pongo acá para que lo puedan ver, ¿no? Jackie, ¿le escucho? Profe, solamente le quería comentar del caso de tentativa de feminicidio que habíamos platicado para ver cuál es su proceso. Ok.
Ah, el de Oaxaca, ¿no? Así es. Ok, bien, gracias. Sí, déjenme ver. Hay una petición referente al asunto que estuvimos, con el que estuvimos colaborando, que fue precisamente el de María Elena Ríos, ¿no? No sé si ustedes la ubican, pero pues es una saxofonista que fue agredida por un par de sujetos, en donde le avientan ácido y prácticamente queda, pues, pues queda muy mal en cuanto a su condición física, porque el ácido, pues ustedes sabrán cómo los efectos que produce dentro del cuerpo humano. Entonces, prácticamente le desfiguró el rostro esta acción. Déjenme ver si encuentro el archivo. Esperen un momentito, ¿eh? Bueno, no. Ese yo creo que igual lo podemos comentar el lunes, ¿no? Porque no lo traigo ahorita localizado y en lo que encuentro la carpeta me voy a tardar un poco y vamos a perder el tiempo, ¿no? Pero de manera rápida, les comenté, pues efectivamente yo asistí a Marilena Ríos, saxofonista en el estado de Oaxaca. No recuerdo la fecha. La narrativa es, ella con su familia tenían un negocio en donde se dedicaban a agilizar el trámite de la visa, ¿no? Entonces ella estuvo saliendo un tiempo con una persona, el diputado, era un diputado del PRI, ahorita les digo cómo se llama. Juan Vera Carrizal, es el exdiputado. Ella estuvo saliendo un tiempo con él porque él le ofreció trabajo, ¿no? Le ofrece trabajo a Marilena. Ustedes sabrán que la vida del músico pues no es tan bien pagada, ¿no? Estuvo saliendo un tiempo con él, pero no en plan amoroso. O sea, él la contacta, le dice que requiere a un asistente y ella comienza a trabajar con él de asistente, ¿no? Precisamente pues por las condiciones económicas. En un punto, él la empieza a tratar de cortejar y pues ella pues le dice que no, que pues nada más quiere, le interesa el trabajo y que no quiere tener problemas. Y el exdiputado se encapricha demasiado con ella al grado de hostigarla, o sea, de hacer un hostigamiento hacia su persona. Entonces ella decide pues ya dejar de frecuentarlo, le dice, ¿sabes qué? Pues yo ya no quiero estar aquí, ya no quiero seguir trabajando contigo. Este contexto en medios se distorsionó un poco en un principio porque decían que él era su pareja y que porque lo había terminado, él había hecho esta acción. La verdad es que no fue cierto, ellos no sostuvieron una relación amorosa, simplemente fue una relación profesional en donde el que pretendía algo era él, pero ella no accedió. Y al momento en que ella se va, él le dice que no se vaya, que ya no le va a decir nada, pero que no se vaya. Ya le dice, no, ya mejor ahí nos vemos. Y esta situación lo lleva a esta persona, pues a un grado, pues, o sea, ¿quién pensaría en ese tipo de situaciones, no? Pero pues va y contrata a dos personas para que le echen ácido y estas personas acuden al domicilio de María Elena con la finalidad de supuestamente llevar a cabo un trámite y preguntan por el tema de la visa. Regularmente en este tipo de casos siempre se da este modus operandi, ¿no? Busca el agresor ganarse la confianza de la víctima y en cuanto la víctima se descuida, cometen la conducta. En este caso se acercan, los pasa al domicilio, se sienta, el agresor llevaba una bolsa con un como recipiente dentro que parecía pues, un recipiente plástico, ¿no? Un recipiente que traía la persona. Entonces, Marilena le está explicando, se voltea, y al momento que ella se voltea, este sujeto saca lo que trae en la bolsa y se lo avienta.
y pues obviamente le cae en la cara, le cae en el cuello, el pecho, las piernas, y pues ella inmediatamente cae al piso del dolor que sentía, empieza a gritar ayuda, y este sujeto se levanta y se echa a correr, mientras afuera lo esperaba la otra persona, creo que en una moto, se suben y se retiran del lugar, ¿no? Entonces, pues bueno, este fue el hecho, es un hecho delictivo, calificado como por tentativa de feminicidio, y bueno, porque pues esta acción, ustedes saben, o sea, te desgracia la vida, ¿no? O sea, pues más siendo, digo, no es por temas de género, pero pues más siendo una persona de estas características que trataba de andar en el medio, que iba a salir adelante, pues prácticamente ya no podía. Las manos, ella después, ella estuvo aproximadamente, me parece, 3 meses, la trasladaron de urgencias al hospital, al Instituto Nacional de Rehabilitación, y prácticamente las manos no las podía mover, ¿no? Las tenía deshechas. Entonces fue un tema un poco duro, pero pues al final del día, en colaboración con la Fiscalía del Estado de Oaxaca, se logró aprender a los 2 sujetos, autores materiales, y posteriormente se detuvo al autor intelectual del hecho, que pues obviamente fue este exdiputado, ¿no? Más adelante nosotros hablamos con la familia de María Elena. eh, Ellos se les acercó, obviamente pues era un asunto pro bono, ¿no? Se acercó una asociación no recuerdo de dónde, pero presidida creo que por una política, ¿no? No sé si fue senadora o diputada, la cual se ofreció a ponerle un equipo interdisciplinario de mujeres abogadas para llevar el asunto. Nos dijeron que si nosotros teníamos algún inconveniente, dijimos que no, que veíamos de mejor manera que fueran mujeres, que la pudieran ayudar, y pues así fue, ¿no? Por lo regular, uno como abogado no estila trabajar con colegas externos o con otros abogados, no por el tema de que seamos especiales o quisquillosos, sino simplemente porque los otros abogados pueden tener una estrategia diferente a la de nosotros, ¿no? Entonces, para evitar ciertos choques, decimos, pues mejor nos retiramos, pero seguimos en contacto, ¿no? Entonces, pues ya ellos se encargaron de llevar la audiencia intermedia y lo que siguió. Nosotros únicamente tuvimos participación dentro de la fase inicial, ¿no? Entonces, digo, ya posteriormente les daré un poco más de detalles de qué datos de prueba se utilizaron, entre otras cosas. Una pregunta, ¿qué están viendo en pantalla? Las El- etapas del proceso etapas del penal. proceso del penal. proceso. Ok, muchas gracias. Entonces, regresando al tema, tenemos denuncia de hechos, se inicia una carpeta de investigación, ya como se los mostré, y posteriormente se llevan a cabo actos de investigación. ¿Qué tipos de actos de investigación? Entrevistas a primer respondiente, que es el policía primer respondiente, aquel elemento de seguridad pública que tiene conocimiento de los hechos por primera vez. Un miembro de una ambulancia, por ejemplo, un paramédico, no puede ser primer respondiente dentro del ámbito penal. Dentro del ámbito penal solamente serán primeros respondientes aquellos funcionarios o servidores públicos que tengan relación con una actividad de seguridad pública, ¿no? Entonces, ni bombero ni paramédico pueden ser primeros respondientes. Se recaban las entrevistas de estos primeros respondientes, de posibles testigos, se giran oficios a policía de investigación con la finalidad de que acudan al lugar de los hechos, que revisen si hay cámaras de C4, de C5, y que puedan ver si hay más testigos. Y se mandan a hacer investigaciones de este tipo, se giran oficios a servicios periciales con la finalidad de que puedan intervenir, ya sea, por ejemplo, si hablamos de un homicidio o del tema de Marilena, pues bueno, perito en fotografía, perito en criminalística, perito en química, en el de Marilena, para el tema de determinar qué tipo de sustancia le fue arrojada al cuerpo, perito de fotografía para fijar el lugar de los hechos, perito en criminalística para que pueda dar una mecánica de hechos, o sea, qué fue lo que pasó, eso es lo que nos va a decir el perito en criminalística. Prácticamente con esto tendríamos por acreditado lo que nos marca el 16 constitucional, ¿no? Datos de prueba que nos acrediten que el indiciado cometió un hecho delictivo o al menos participó en él. Entonces, ahí, hasta ese momento, con esos datos,
se puede llevar a cabo la solicitud de audiencia inicial para que se pueda formular imputación, ¿no? Entonces, hasta este momento sería lo respectivo. Ustedes, digo, no me gusta tanto el tema de los chismes y de los espectáculos, ¿no? Pero bueno, en este acto pues nos toca atender a la gente que llegue. ¿Ustedes han escuchado del asunto de Héctor Parra? Sí, Ajá. Más o menos puede dar una referencia, por favor, para que sus compañeros igual lo identifiquen. no me acuerdo bien, pero él, según yo, lo está acusando su hija, Ajá. Sofía Hoffman, no me acuerdo no me acuerdo si era Jenny Hoffman, lo está acusando por violación o por acoso, por abuso sexual. Y, Ujú. y según Héctor Parra está denunciando que esto es como que él no cometió nada y que es un tráfico de influencias de Sergio Mayer o algo así. Así es. Entonces, perfecto. Ese es el contexto. Se supone que, bueno, Héctor es si no mal recuerdo, un actor de Televisa. Sale ahí en algunas novelas. Y bueno, tuvo ahí con este tema de cuestiones de género, protección a la mujer. Lamentablemente hay pues quienes lo utilizan de una manera que no debiera ser, ¿no? Entonces, yo no conozco el proceso, no conozco los antecedentes del caso como tal, lo que sucedió. No puedo decir si sí o fue o no fue, pero el caso es de que pues, efectivamente esta persona señala que no son ciertos las acusaciones y que hay implicado un ex político que fue a pedir favor para que ayudar a la denunciante, ¿no? Entonces se les inicia el proceso. Recientemente señalaron que habían denunciado a Sergio Mayer, ¿no? El 1 de septiembre salió el tema. Digo, independientemente sea bueno o sea malo, pues bueno, todas las personas tienen derecho a una defensa adecuada. En el tema en concreto, ¿cuáles son las acciones que debe presentar una persona en este caso? Tenemos una denuncia de hechos impuesta o interpuesta por el señor Héctor Parra, en donde está denunciando, o sea, bueno, está solicitando que se inicie carpeta de investigación en contra de Sergio Mayer en su calidad de diputado federal, cuando era diputado federal, por el delito de tráfico de influencias, el cual se contempla en el Código Penal Federal, mismo que puede alcanzar una pena, me parece que trae pena de 2 a 7 años de prisión, algo así. Llega este señor Sergio con nosotros y nos pide obviamente la asesoría, ¿no? Para llevar a cabo su defensa. ¿Qué es lo primero que se debe de hacer en este caso? Y principalmente con casos que son mediáticos. Probablemente en el caso de estar tratando de hacer público el asunto, cometen errores también los defensores. Este caso, desde perspectiva personal, no tenía por qué haberse hecho público. Si presentó o no presentó una denuncia, el señor tenía que haberse quedado callado y seguir con su proceso. ¿Por qué? Porque lejos de ayudarse, lo que genera es que obviamente el imputado se entere, que en este caso pues ya se enteró, y con ello obliga a la autoridad a que se le dé acceso a los registros desde antes de que se integre la carpeta de investigación, ¿no? Hay una tesis, ya ven que habíamos hablado de que hay situaciones que no están previstas en el código. ¿Qué hacemos cuando el código no nos dice ciertas cosas? Por ejemplo, en el código, me parece que en el artículo 217 o 227, Código Nacional, señala cuáles son los momentos en donde el Ministerio Público te va a recibir tu entrevista y te tiene que dar copias de la carpeta de investigación. Este artículo únicamente dice, cuando el imputado se encuentre detenido, está obligado el Ministerio Público a darle copia de la carpeta de investigación, o bien cuando pretenda recibirle su declaración al imputado o haya ejecutado un acto de molestia en contra de la persona. Son esos momentos únicamente donde el Ministerio Público te va a otorgar o te tiene que otorgar copia de la carpeta de investigación. Sin embargo, hay una maña que están utilizando o que utilizan los ministerios públicos. ¿Cuál es? De decirte, o sea, tú le pides al Ministerio Público, oye, ¿sabes qué? Me enteré que me estás investigando, no me has citado, pero yo quiero comparecer en la carpeta. ¿Y qué contesta el Ministerio Público? Dice, ok, pues está bien que quieras comparecer,
pero yo no te puedo dar acceso porque en primera no te he citado, en segunda no cuentas con la calidad a la que se refiere el 105 del código, es decir, no tienes calidad de imputado, por lo tanto no te puedo dar acceso ni copias. Se te está investigando, entonces tienes el carácter de investigado. Eso al principio era lo que hacían. Y eso, digo, pues es lo que coloquialmente se les dice una chicanada, ¿no? Una treta, una maltreta que hacen para no darte el acceso. O sea, te estoy investigando, pero no eres imputado. Pues bueno, varios abogados comenzamos a utilizar criterios internacionales. Hay un criterio establecido en una tesis de un asunto que se llama Barreto Leiva contra Venezuela, el cual establece esta tesis emitida por la Corte Interamericana, que la autoridad tiene la obligación de respetar el derecho de defensa durante el procedimiento. Es decir, desde el momento en que la autoridad te comienza a hacer una investigación, se entiende que eso es un acto de molestia y por lo tanto te tienen que dar el derecho de defenderte desde que se está integrando la carpeta de investigación. No puede haber el sigilo, porque el sigilo es propiamente parte de las carpetas, de las averiguaciones previas del sistema tradicional. Entonces, con esta parte, pues ya tenemos por acreditado que efectivamente la autoridad, aunque te diga tienes carácter de investigado, te tiene que dar el acceso a los registros de la investigación para conocer qué es lo que está pasando, por qué te está investigando. Entonces, en el tema que les comento, basta con el simple señalamiento que hizo el señor Parra el 1 de septiembre para pedirle a la Fiscalía General, oye, pues dame acceso a los registros, quiero enterarme por qué me vas a investigar y también quiero estar para ejercer mi derecho de defensa. Digo, independientemente de lo que se genere dentro de las propias investigaciones, pues se van a ir dirimiendo ciertas situaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es únicamente para que pueda quedar claro esta primera etapa, ¿no? La etapa inicial. La audiencia inicial es todo esto que había comentado. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las partes que se van a llevar a cabo? Primero, en esta audiencia inicial, que es la que se lleva ante un juez de control, una vez que el Ministerio Público ya solicitó la audiencia, se fija la misma audiencia. Hay dos supuestos, uno es cuando la persona está detenida y la otra es cuando la persona no se encuentra detenida. Entonces, hagamos el tema de control de la detención, este proceso de la audiencia inicial con una persona que no se encuentra detenida. ¿Por qué les mencionaba el asunto de Sergio Mayer? Porque se me hace más sencillo, ¿no? Y aparte, pues es muy reciente. Supongamos que el asunto, efectivamente, el Ministerio Público se allega de elementos que diga la fiscal general Ernestina Godoy, en efecto, señaló que el exdiputado, el día que se reunió con ella, le fue a pedir de favor y si interviniera para hacerle justicia a estas personas, ¿no? Y que efectivamente se acredita el tráfico de influencias. Con eso el Ministerio Público solicita la audiencia inicial. ¿Cómo lo va a citar? Como alguien preguntaba, ¿cómo se cita el imputado a esa audiencia inicial? El juez de control, con la información que le dé el Ministerio Público, manda citatorio, en este caso, porque es un delito pues no grave en cierta manera, ¿no? No tiene pena privativa de libertad. Solicita que se le mande un citatorio. Con el citatorio tendrá que acudir el imputado a la audiencia el día y hora que se fijen. Si el imputado no va, el Ministerio Público se lo tiene que hacer de conocimiento al juez para que le cite, para que le giren una orden de comparecencia. Es decir, que vaya a policía de investigación y le diga, ¿sabe qué? Mire, pues hay una audiencia y por favor acompáñenos. Si él se niega a ir, esta parte se le informa al juzgador y el juez de control, haga de cuenta lo que habíamos comentado, ¿no? O sea, la tercera es la vencida, le tendría que girar una orden de aprehensión para que llegue policía de investigación o la Fiscalía de Mandamientos Judiciales y lo agarren y se lo lleven. Y él no quiera, y van y lo ingresan a un penal y al día siguiente se lleve a cabo su audiencia inicial, ¿no? Entonces, cuando no hay detenido, esta parte de control de la detención, pues prácticamente pues no se toca. Simplemente se lleva a cabo la formulación de imputación. ¿Qué es la formulación de imputación? Es el conocimiento que le hace el Ministerio Público al imputado de que efectivamente se le está realizando una investigación. El por qué se le está haciendo
y quienes deponen en su contra, ¿no? Entonces, el señor fulanito de tal, le hago de su conocimiento que esta representación social le inició una investigación derivado de la denuncia de fecha tal interpuesta por el señor fulanito de tal en relación a estos hechos. Termina, se le da el uso de la voz a la defensa y al imputado para saber si les queda claro. En ese momento no se dice nada, no hay nada que decir, a menos que digan, sí, señoría, solicito que la representación social o que el Ministerio Público me aclare cuál es la forma de intervención conforme a la imputación que le realizó. Ah, bueno, pues es a título de autor material porque lo realizó por sí mismo. Correcto, nada más que manifestar. Siguiente punto, oportunidad, señoría, Ministerio Público, le dice, señoría, solicito oportunidad para solicitar vinculación a proceso. El juez le hace una pausa, le explica lo que va a pasar al imputado, le dice que ponga mucha atención y que una vez que concluya el Ministerio Público se le dará el uso de la voz para ver si es su deseo hacer uso de su derecho constitucional, el cual consiste en declarar o guardar silencio. En uso de la voz, la Fiscalía comienza a exponer cuáles son los motivos por los cuales va a vincular, va a pedir la vinculación a proceso, ¿no? Es decir, puede decir incluso, señoría, solicito permiso para omitir los hechos fácticos que ya fueron parte de la formulación de imputación, es decir, para no repetir por qué lo está investigando, ¿no? Se autoriza y entonces ahí el Ministerio Público únicamente se va a limitar a decir, bueno, lo que le acabo de decir que se está investigando tiene sustento en los siguientes actos de investigación y empieza a narrar qué actos de investigación tiene el Ministerio Público. Entrevistas, dictámenes, informes, bla, bla, bla. Concluye esa parte y le dicen al imputado, a ver, imputado, es su deseo que resuelva su situación jurídica en este momento, o bien lo podemos hacer conforme lo marca el código. Puede ser dentro de las 72 horas o 144 horas, usted decida. Ya ahí será cuestión de la estrategia de la defensa. Si dice, quiero que me resuelva en este momento, pues bueno, está bien, a ver qué tiene que decir su defensa. La defensa tendrá que contestar el cargo, decir por qué no se tendría que llevar a cabo la vinculación a proceso. Por lo regular es difícil que no vinculen si no ofrecemos medios de prueba o datos de prueba. Entonces, supongamos que ya queda vinculado. Dice, bueno, pues queda usted vinculado por el delito de tráfico de influencias, ¿no? Pasamos al debate de medida cautelar. ¿Qué medida cautelar conforme al 155 del Código Nacional se le va a imponer? Presentación periódica, prohibición de salir del país, prohibición de acercarse a ciertas personas, incluso hasta una prisión preventiva justificada. Entra a debate, el Ministerio Público solicita, la defensa dice por qué no sería idónea y el juez de control resuelve. Y por último, fija plazo para investigación complementaria, el cual no puede exceder de 6 meses, ¿no? Entonces, pues ahí igual hay un debate para establecer cuál es el plazo de la investigación que se va a llevar a cabo. Y con eso termina la audiencia inicial. El otro supuesto es que digan, al momento de que pide la vinculación a proceso, el imputado dice, pues quiero 72 horas para que, o 144 para ofrecer medios de prueba. En ese momento la audiencia se va a suspender, pero antes de suspenderse se tiene que ir con una medida cautelar, ni modo que se vaya así como Juan por su casa, y ahí ya entrarán al debate de medida cautelar y la audiencia se reanuda a las 72 o 144 horas, ¿no? Se ofrecen medios de prueba y volvemos al mismo tema. Se resuelve vincular o no vincular. Si no vincula, la persona se puede ir a su casa y el Ministerio Público tendrá que continuar con su investigación para posteriormente volver a solicitar audiencia inicial. Pero bueno, eso yo creo que sería todo por el día de hoy. ¿Hay alguna duda? ¿Comentario que quieran hacer al respecto? ¿No? Bien.